كيف الحال؟ مرحبا بكم في مطبخي. Mi receta de hoy es bacalao con patatas. ¿Cuáles son las características más destacadas del bacalao? Es un pescado que es bajo en grasa, también tiene bajo aporte en calorías y contiene omega 3. El omega 3 es maravilloso para reducir el colesterol. ¿Y cuáles son los ingredientes de mi receta? Pues va a llevar 2 lomos gorditos de bacalao, que es en salazón, y pesará aproximadamente de 800 gramos a 1 kilo. Lleva también una cucharada sopera de harina, una cebolla, 2 patatas punta, una cucharadita pequeña de pimentón dulce, 2 ajos, un pimiento verde, 3 cucharadas de tomate frito casero, que aquí os sale una tarjetita de cómo hago un delicioso tomate frito casero, y medio vasito de vino blanco. Y con todos estos ingredientes comenzamos con la receta. Todas las verduritas, el pimiento, la cebolla y los ajos los corto tipo brunoise. ¿Qué significa brunoise? Pues es un término francés que significa muy picadito. Un truco para cuando piquéis cebolla y no lloréis, que yo he probado y está muy bien, es que metáis la cebolla pues unas horas antes o un día antes al frigorífico, y así veréis que bien vais a picarlas sin llorar. Pues ya veis mis 3 verduritas, mis ajos, cebolla y pimiento verde en brunoise. Vamos a sofreír los ajos. Primero le damos fuego fuerte y después bajamos el fuego para que no se nos quemen. Ahí está. Y ahora, una vez que los ajos estén doraditos, le añadiremos la cebolla y el pimiento. Vamos a rehogarlos. Vamos a bajar el fuego. Y vamos a mantener el fuego aproximadamente a un 4 o 5, que será un fuego medio. Ya tenemos doraditos el ajo y ahora le añadimos la cebolla y el pimiento. Y que se rehogue todo bien. Mientras que se están pochando las verduras, voy a hacer rodajas en las patatas de medio centímetro aproximadamente. Mira. Pues ya he tenido pochándose las verduritas 10 minutos, que me gusta así, que esté bien doradita y blandita la cebolla, y ahora es el momento de añadirle las patatas.
Y ahora vamos a integrar el resto de los productos. El pimentón, la harina de trigo, que es una cucharada sopera rasa, y lo mezclamos todo muy bien. Le añadimos el tomate frito casero y el vino blanco. Y os recuerdo que siempre al final de todos mis vídeos veréis la receta detalladamente, con todos los ingredientes detallados. Ahora, como el vino se tiene que evaporar, le damos al máximo en el fuego. Lo pongo al 9 y lo tengo así un par de minutitos, 1 minuto y medio, 2 minutos. Y ya después será el momento de ponerles el agua. Pues ya se ha evaporado el alcohol, entonces es momento de cubrirlas de agua. Un poquito más. Ahí. Entonces ahora las voy a tapar y las voy a tener aproximadamente 20 minutos a fuego medio. Han pasado 20 minutos, entonces ahora voy a pinchar las patatas para ver cómo están. Pues veo que todavía están muy enteras, entonces las voy a tener 5 minutos más. Quedan un par de minutitos para que se terminen de cocer las patatas con las verduras y aprovecho para comentaros cosas sobre el bacalao. Existen 3 tipos de bacalao: el bacalao fresco, el bacalao congelado y el bacalao en salazón. El que yo he utilizado para esta receta es bacalao en salazón. ¿Eso qué significa? Eso significa que se ha ido secando con sal. Como está muy salado, lo he tenido desalándose, cubierto con agua, 2 días, 48 horas en el frigorífico. ¿Y qué es lo que he ido haciendo? Pues cada 6 horas aproximadamente, 3 veces al día, enjuagarlo, cambiarle el agua. Le cambiaba el agua, le ponía agua limpia y al frigorífico. A las 8 horas le cambiaba el agua limpia y al frigorífico. Así 2 días. Entonces está perfecto en su punto de sal. Por eso veis que yo no le he añadido sal a mi receta, porque ya tiene su punto perfecto de sal. Y lo he cortado en 4 trocitos para que sea una receta para 4 personas. Y estos son los trocitos que le voy a añadir a la receta. Vale, ahora ya sí que están perfectas y las he tenido 30 minutos. Momento de añadirles el bacalao. Mirad qué maravilla. ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene? Esto es como para una persona, una ración. Pues ahora acomodo el bacalao y lo tengo 10 minutos a fuego medio con la olla a medio tapar.
Pues mis queridos amigos, ya está terminada la receta. Esto es un gusto para los sentidos y estoy deseando emplatar y comer con esta receta. Me despido hasta el próximo día recordándoos: dietas sanas, peso equilibrado, comida mediterránea. Un beso y hasta pronto.